¿Ya terminado ya, señorita? Me sigan entonces. Acá me sigan. El termómetro, el digital, eso sí, ¿no? Acá. Dale Jacinto para acá atrás. Igual. No, 34. Ya está. Bueno. Bien, voy a explicar ya. Bien. El tema del día de hoy se llama temperatura, ¿cierto? Temperatura. Listo. La temperatura. ¿La temperatura con qué se va a analizar? ¿Con qué leyes físicas se va a analizar? Se va a analizar con la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Entonces esto me va a dar la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Y voy a utilizar la regresión, dos tipos de regresión, la regresión exponencial y la regresión lineal. Ya ustedes han visto cómo hacer la regresión lineal, tienen que investigar cómo hacer la regresión exponencial. Bien, entonces voy a pasar unos datos en tiempo, en segundos, la temperatura en grados Celsius. La temperatura ambiente vamos a suponer que ha sido 22.5 grados Celsius. Un ejemplo. Entonces aquí voy a colocar algunos datos. Por ejemplo aquí fue a los 0 segundos, vamos a poner que empezó en 89. A los 60 segundos bajó a 71. A los 120 segundos bajó a, no sé, a 65. Y así. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, lo que van a tener aquí es temperatura en grados Celsius versus el tiempo en segundos. Ya está. Entonces, ¿cuántos datos dicho que van a tener? 30 datos. Entonces, aquí van a estar sus 30 datos. Aquí, 30 datos van a estar acá. O sea, ¿qué significa? Que a medida que el tiempo avanza, el tiempo está avanzando la temperatura baja. Entonces, lo que tienen aquí es esto que está acá. Es una curva de regresión. ¿Cómo van a sacar la curva de regresión? Pues investigando en el tema de estadística. Entonces, esta curva se llama regresión exponencial. Esta. ¿Listo? Entonces, esto me lleva con fórmulas grandes, con sumatorias, ¿cierto? ¿Está bien o no? ¿Quieren que les dé otra vez? Es diferente que el anterior, es más grande todavía. Ya, para hacer este de aquí, así como ahorita la lineal, ¿cierto? De la nota, pero ya más o menos saben cómo es la lineal. Entonces, ¿qué se puede hacer, profesor, para que se parezca a este? Ya. Lo que queremos hacer entonces es pasar de una exponencial a una lineal. Eso se llama linealización. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener es una dispersión. Vamos a tener una dispersión. De esta manera, una exponencial, vamos a pasar a una dispersión. Este sigue siendo temperatura, grados Celsius, este sigue siendo tiempo en segundos. Este sigue siendo temperatura en grados Celsius. Pero esto lo vamos a ver así, esto va a ser, ya les voy a decir qué exactamente va a ser, pero siempre va a ser temperatura, ¿verdad? Esto va a ser el tiempo medido en segundos. Entonces, lo que quiero hacer yo es pasar de una exponencial a una lineal. Entonces, yo quiero que los puntos ya no formen esto, sino lo que quiero que formen es una recta. Entonces, esta es la recta. Entonces, ya está más fácil para mí. Más fácil para mí, ¿cierto? Entonces, esto va a ser, la temperatura es igual a mg más b. Y esto ya es una ecuación de una recta. T de temperatura, por ejemplo, esto es muy diferente. T de temperatura es igual a mt más b. Es como si fuera y es igual a mx más b. Es lo mismo. ¿Ya? Solo que esto es de esto. Entonces, ¿cómo hago para pasar de aquí a acá? Ese proceso se llama linealización. ¿Cómo linealizo, profesor? Es muy fácil, ya es muy fácil. ¿Cómo va a linealizar?
va a crear otra tablita, aparte de esta va a crear otra tabla, y a esta le van a llamar delta de t, este le van a llamar logaritmo natural de delta de t. Bien, ¿quién es delta de t? ¿Quién es delta de t? ¿Quién sería delta de t? Delta de t sería, por ejemplo, para el primer dato, ¿cierto? Para el primer dato. Por aquí, ¿cuántos datos son? Datos, el número de datos, ¿quién es el número de datos? Primer dato, segundo dato, así hasta ¿qué número de dato? Hasta el 30 dato, ¿cierto? El primer dato es 89, se resta entonces. 89 menos ¿quién? Menos 22.5, y ahí está el resultado. El siguiente, ¿quién sería? 71 menos 22.5, y ahí está el resultado. El siguiente, ¿quién sería? 65 menos 22.5. Restan y tiene el resultado. A este resultado le sacan el logaritmo, ya está, se acabó. ¿Ya? Este resultado le sacan el logaritmo, venga. Sacan el logaritmo. Este resultado le sacan el logaritmo y logaritmo. Ya tienen logaritmo natural de este. Pero ¿quién es este, profesor? ¿Quién es este? Este es mi t. Este es mi t. Este es mi logaritmo natural de delta de t. Ya está. Entonces en lugar de poner, o sea, los datos que vas a poner aquí, el nombre de la variable, en lugar de poner logaritmo natural de t, le vas a poner t. Pero es una t muy diferente que esta, porque esta también esta indica temperatura, pero esta indica que la temperatura es de exponencial. Y esta t con sus tachitos significa que esta ha sido linealizada, pero sigue siendo temperatura. Y ahora, profe, ¿cómo hago para determinar m? ¿Cómo hago para determinar m y cómo hago para determinar b? ¿Se acuerdan o no? Se hace con esa sumatoria grandásica. ¿Se acuerdan de esta sala? Eso que dice sumatoria de sumatoria. ¿Está bien? Y ellos revisan. Esta regresión lineal, o sea, esto ya lo han hecho ahí, con Q. Ya, esto ya lo han hecho con Q. El problema es, ya determinan m y ya determinan d. Ya está. Ahora, ¿cómo van a determinar una constante que les va a pedir ahí en la práctica? Les va a pedir una constante. Entonces, ¿cómo hacemos la integración? Esta es la parte experimental. Experimental. Todo esto es experimental. ¿Cómo hacemos que la parte experimental engrane con la ley de Newton? Con este. Entonces, ¿qué le dice la ley de Newton? Ya está. Entonces, para poder explicar la ley de Newton, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es graficar. Primero graficar mi bracito. ¿Cierto? Ahí está el bracito que ustedes han tenido. Y por aquí, ¿qué es lo que veo acá? Han tenido así. Ahí está. Y aquí está, ¿quién está acá? El termómetro. Ya está. ¿Cierto? Y aquí está bien. Ya está. Entonces, la temperatura ambiente, ¿cuánto ha sido? 22.5 grados Celsius. ¿Sí? ¿Y ahora quién será? Ahí mira, por favor. Hojas para, no, ya está completo para la asistencia de los chicos, está completo ya. Sí, María, gracias. Está completo. Sí, está completo. Ya. Entonces, miren, la temperatura ambiente es 22.5, ¿está bien? ¿Está bien el problema? Lo que estamos haciendo es engranar la teoría con la práctica. Ya, ahí está lo que es la biofísica, pues, no como unir esos dos. Porque hasta aquí solamente es meramente experimental, de aquí lo llevo acá y se acabó. Pero como engrano con lo que dice Newton. Newton no solamente se lo conoce por la segunda ley, sino también por el estudio que hizo sobre la variación de temperatura en los objetos. Entonces, el cuerpo que saca es agua, ¿cierto? Ese es el objeto. Entonces, es cierto que la temperatura está variando, ¿no es cierto? ¿Está variando o no? Si no, se quedaría en una sola temperatura. Está bajando. Es porque nosotros estamos a una temperatura de 22. Pero si fuera hielo, agua fría, ¿se quedaría como agua fría o subiría? Sube, ¿cierto? A ver, tú, una Coca-Cola bien en la vida, déjalo acá, no va a seguir a 7 grados ni a 5 grados, sino va a subir, va a tender a temperatura ambiente. Mientras que este que está caliente, ¿qué va a pasar? Va a bajar. Eso
significa que la temperatura de ese cuerpo va a variar. Entonces, ¿cómo se explica eso, profesor? Significa que ya sabemos que la temperatura es función del tiempo. Eso es lo que el primerito tiene que saber, que la temperatura es función del tiempo. Entonces, ¿cómo hago que esa temperatura varíe? Entonces, los newtonianos han colocado que esa variación lo hacen con este operador, derivada con respecto al tiempo de la temperatura. ¿Es igual a quién? ¿Es igual a quién? Es igual a una constante K multiplicada por la temperatura menos la temperatura ambiente. O sea, prácticamente, ¿quién es este, profesor? Este precisamente, ¿quién es? Este precisamente es mi delta L. Entonces, algunos autores escriben que esa ecuación la escriben así. La derivada con respecto al tiempo de la temperatura es igual a K por delta V temperatura. Que la variación de temperatura o el cambio de temperatura es directamente proporcional a la variación de temperatura. Y para que sea igual tiene que ser multiplicado por una constante. Es como si tuviéramos la ley de Hooke, que la fuerza es igual a la variación de desplazamiento multiplicada por la constante K. Este K no lo van a encontrar como K en la práctica. Ese K lo van a encontrar como tau, así lo van a encontrar. Este es el símbolo. Esta K será su tau. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Entonces ustedes no van a resolver esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. No lo van a hacer. No van a hablar con la solución. Pero si cuál es la solución de esto, te lo coloco acá. La temperatura es igual a ¿qué? A la temperatura ambiente más una constante B para distinguirla con esta B por E a la menos K por T. Esta es la solución de esta ecuación diferencial de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para linealizar? O sea, ¿cómo hago para ir de aquí? ¿Cómo hago para pasar de aquí, de lo newtoniano, a lo experimental? Acá, ¿cómo hago? Este proceso de aquí a acá se llama linealización. Ya está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Para pasar de aquí arriba y luego por comparación determino que K. K aquí es tau. Mira, le aplico a ambos lados logaritmo natural. Logaritmo natural de T es igual al logaritmo natural de ¿qué sería acá? Temperatura ambiente o antes de eso mejor hacemos esto, ¿ya? ¿Dónde está mi mota? Porque si no vamos a complicar, vamos a reducir el cálculo antes de aplicar logaritmo, ¿ya? Ya, miren acá. Este TA que está sumando lo voy a pasar a otro lado. Sería T menos TA es igual a ¿qué? A B por E a la menos K por T. ¿Quién es este? Es este de acá. Entonces lo voy a poner aquí para que no se olvide. Esto es T menos temperatura ambiente. Entonces este vendría a ser delta D, delta F. Es igual a B por E a la menos K. Ya está. Ahora sí le voy a explicar el logaritmo natural a ambos lados. ¿Ya? Logaritmo natural de delta de T es igual al logaritmo natural de B a la E menos K por T. ¿Por qué está haciendo esto, profesor? Porque tengo que llevarle a este modelo, Entonces, ¿qué hago para bajar la variable del tiempo en base a la coeficiente? Entonces, le aplico el logaritmo natural a ambos lados. Muy bien, entonces me va a quedar logaritmo natural de delta de T es igual al logaritmo, como aquel producto, el logaritmo natural de T, logaritmo natural de T más logaritmo natural de E a la menos K por T. Ya está. Listo, continúo por acá. Logaritmo natural de delta de T queda como está, es igual a que esto también queda como está, logaritmo natural de B. Acá quedaría, ahora sí baja por propiedad de logaritmo baja menos K por T por logaritmo natural de E, por logaritmo natural de E. Por propiedad esto es igual a 1. Entonces, ¿qué queda? Logaritmo natural de delta de T es igual al logaritmo natural de B
menos K por T. Ahora sí, ya está. Terminé. ¿Quién es este de aquí? ¿Quién es este de aquí? Este es tu T. Este es tu T. Con sombrerito porque no te equivoques. ¿Quién es este de aquí? ¿Quién es este de aquí? Haciendo la comparación. Este vendría a ser B. Lo apunto con una flecha. Menos, este ¿quién vendría a ser? Este vendría a ser la pendiente y este vendría a ser el tiempo. Ahí está. Esto es lo que propuso nuestro amigo Isaac Newton y gracias a Dios coincidió con la parte experimental. Ahí está la gran función de la estadística, la física unida en el tema de biofísica. Ahí lo tienen. ¿Ya? Esto en realidad es lo que hagan ustedes, pero como sé que son estudiosos en bioquímica, etcétera, en otros temas, ignoran el curso, entonces ya les todo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tienen, espero que me hayan firmado bien. Yo también dije que te consigan un micro para que salga bien el audio. Vamos a seguir bien. Ya, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ya, ojo, miren acá, que ese logaritmo ya lo sacaste usted. Mira, ese es active. Ese logaritmo es este del cambio de variable nada más. Ya, el logaritmo. Ahora, dígame, ¿este logaritmo que le he sacado sigue siendo temperatura o no? Sigue siendo temperatura, porque mira, ¿ves? Temperatura menos temperatura ambiente. La temperatura que tomaste menos la temperatura ambiente. Le sacaste el logaritmo, pero eso no significa que destruya la variable. Sigue siendo temperatura. Por lo tanto, en lugar de ponerle variable natural, tú puedes ponerle temperatura con gorrito acá. Temperatura, y esta misma temperatura que se active. Esto entonces lo apunto con una flechita que tal. Logaritmo natural de delta T sigue siendo temperatura. Logaritmo natural es B, la pendiente es K. Y el tiempo es T, no cambia nada. Y ahí está cómo se hace el proceso de linealización. Esa es una forma de hacer la linealización sin hacer el método de la regresión exponencial. Porque también tiene su propio método de regresión exponencial, tiene su sumatoria, Pero ¿para qué les voy a dar más trabajo si lo pueden linealizar? Ya lo linealicé. Y ahora lo único que tienen que hacer es calcular el valor de M y T, aplicando el logaritmo. ¿Ya? Entonces sería bueno que hagan otra tablita, porque aquí te está pidiendo T, ¿cierto? T. ¿Quién vendría a ser la variable dependiente? ¿Quién sería la variable dependiente? El tiempo. ¿Ya? Entonces tienen que hacer otra tablita aquí para el cálculo de esto que está acá. Ya eso es de sus manos. Pero lo principal ya lo tienen lo principal. ¿Ya? Entonces no olvidar, entonces voy a poner aquí importante, no olvidar que los datos van con incertidumbre. La veo que no han puesto incertidumbre, varios. A ver, ¿qué tipo de medida es la temperatura? ¿Directa o indirecta? Directa. La que me he hecho con el vasito primero. Directa. Directa, ¿cierto? Ahora, hemos visto que si es un instrumento de temperatura, ¿cuál es su error? Su incertidumbre. Tiene que ser la incertidumbre. Aquí tienen chamba acá. Como tienen 30 datos, tienen que calcular el delta de T. O sea, esto les va a generar un T promedio, ¿cierto? Un T promedio, ahí tienen que ustedes poner el T medido en otras palabras. Considera, por ejemplo, aquí el T medido, la temperatura medida, la T medida es igual a quién? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La temperatura medida es igual a quién? Al T promedio más menos el delta de T. ¿Quién es el delta de T? Ya es otro delta. Ese delta era de variación de T menos T. ¿Está bien? Este es otro delta. ¿Este aquí vendría a ser? Raíz cuadrada de quién? Delta T1 al cuadrado más delta de T2 al cuadrado. ¿Quién vendría a ser delta de T1? ¿Quién es delta de T1? ¿Quién te proporciona la incertidumbre T1? Este de aquí. El instrumento, ¿cierto? El instrumento. Esto te provee el instrumento. ¿Quién es esta delta de T2? ¿Quién te provee? Es del método del mismo cuadrado. Era raíz cuadrada de quién? De delta de TI al cuadrado sobre n por n menos 1. Está bien. Eso es lo que tienen que agregarle a la temperatura medida. ¿Ya? Y ni hablar del tiempo. Bueno, listo. Y ahí está. Ahí está el proceso de linealización. ¿Ya?
Listo, jóvenes. Toda la regresión, esta regresión exponencial, esas regresiones de ahí, papel milimetrado. Ahí aprendan con el papel milimetrado. Método a repetir y el método de regresión. Está volviendo a repetir. Sacar logaritmos no es difícil. Agarra tu calculadora y sacar logaritmos acá. Eso no es difícil. ¿Ya? Acá no hay ningún método nuevo. La linealización ya les hice yo ya. Eso en realidad es lo que lo hagan ustedes, pero ya les hice yo. Lo único que tienen que hacer ustedes es nuevamente chocarse con el método de regresión lineal. Ya está. ¿Ya? Listo, jóvenes.